Bien, Fátima. Hoy vamos a tener clase nueva y vamos a tener a su vez un breve repaso de lo que fue la clase pasada y cual asignamos unas actividades, aquí las puedes ver, que eran los hipervínculos, funciones estadísticas de Excel, funciones financieras y la actividad principal que fue la de la primera clase, investigar las profesiones que usan Excel, relación de uso de Excel, del uso de Excel en las matemáticas. Bien, en la clase pasada estuvimos tratando, esta es la clase de hoy, vamos a buscar el archivo. Estuvimos hablando del repaso de lo que es el descuento y los... Profesora, discúlpeme. Yo le envié las dos tareas, ¿no? Ajá. Ah, ya. Ok. Entonces, estuvimos hablando de lo que era el repaso de los impuestos y de los descuentos, las fórmulas para sacarla, hicimos varios ejemplos y luego estuvimos en la hoja 3 haciendo otro ejercicio de lo que son los impuestos. En la hoja que corresponde aquí, la número 2, estuvimos hablando de los promedios. ¿Cómo sacar promedio? De hecho, aquí tenemos una cantidad de estudiantes que son los estudiantes de computación de otra institución y debíamos saber cómo emplear las fórmulas correctamente dentro de Excel. Entonces, eh, hablamos de esta barra, esta es la barra de fórmulas, para saber si una celda tiene una fórmula, lo que hacemos es cliquear y vemos que no. Vamos a ver, aquí hay una fórmula y esta fórmula nos indica de que se realizó una suma desde la columna B5, que sería esta, hasta la E5, que sería esta. Es decir, desde las notas 1 hasta las notas 4 hay una fórmula de suma, la cual yo puedo modificarla. Si me equivoqué, la puedo modificar. Y vamos aquí en esta celda, vemos que en esta celda hay otra fórmula y esta fórmula indica que se hizo una división entre la celda, la columna F5, que es esta, entre 4. 1, 2, 3, 4. También este promedio se puede sacar de la siguiente manera. Invoco el igual, que es la que me permite colocar la fórmula, y escribo promedio. Aquí lo tengo. Y le digo al promedio lo que yo quiero hacer. Quiero que me hagas esto. Y le doy enter. Y cuando me voy aquí a hacerle clic, me dice que utilicé, ¿ve? Que utilicé la fórmula de promedio. Es decir, promedié desde la B5 hasta la E15. O sea, desde la nota 1 hasta la nota 4. Entonces, como te puedes dar cuenta, cuando cliqueo acá, no hay fórmulas, no hay fórmulas, aquí no hay. Las fórmulas, ¿dónde están? Están es aquí. Las sumas, todas, ¿ves? Y los promedios. En este caso, promedio está aquí solo, pero hablamos de que cuando se tratan de mismos datos, que vamos a trabajar con unos datos durante toda esta hoja de cálculo, lo que hacemos es cliquear aquí y esperamos que nos salga esta crucecita y arrastramos. ¿Ves? Y nos va a quedar igual porque sencillamente lo que hice fue sustituir la fórmula anterior. Entonces, vamos a borrar aquí estos datos. Vamos a borrar estos datos para volverte a explicar, hacer este repaso, ya que no hay más estudiantes ahorita. La clase de hoy se trata de tabla de distribución de frecuencia. Entonces, en este repaso de la clase número 3, ¿qué hicimos? Trabajamos con los promedios. Empleamos dos fórmulas, la fórmula de suma y la fórmula de promedio. Entonces, yo necesito como profesora pasar las notas de 100 estudiantes, pero lo maravilloso de Excel es que me permite de una forma automatizada realizar diferentes fórmulas sin ser tan complicado. Es mucho mejor
que hacerlo a mano. Entonces, lo único que me va a pedir Excel es que yo comience a elaborar un formato. Esto es un formato o una plantilla en donde yo de sí tengo que tipear, pasar estos datos acá uno por uno. Pero ¿qué es lo maravilloso que me brinda Excel? Es que cuando yo voy a trabajar las fórmulas, me basta nada más con indicarle a Excel las fórmulas que voy a emplear para toda esta fila o todas estas columnas y de manera automática, ¡chas!, como por arte de magia, me evito sacar suma, resta, división. Entonces, aquí yo necesito saber cuántas fueron las notas acumuladas del estudiante Luis. Entonces, para yo comenzar mi fórmula, utilizo el símbolo de igual. Ahora voy a escribir suma. Mira, ve, escribo suma y selecciono la primera. Chácata. Y va a abrir un paréntesis y me va a decir qué es lo que quiero sumar, desde dónde. Y yo le voy a indicar que quiero sumar desde la nota 1 hasta la nota 4. Y le doy Enter. Mira, ve. Lo puedo hacer de esta misma manera, colocarle el igual, el símbolo igual, escribir suma, ¿ve? Y le digo qué es lo que quiero sumar. Viste que es fácil, pero como yo conozco ya lo que es el área, yo no quiero hacerlo así. Yo no quiero hacer que yo en un solo clic me aparezcan ya todas estas celdas ya dateadas. ¿Qué hago? Como voy a utilizar la misma fórmula para todas estas filas, le voy a seleccionar aquí, donde está la primera fórmula, que es igual suma, con los datos que están acá. Entonces, cuando se me sale esta crucecita chiquitica, lo voy a arrastrar hasta el final, mira, ¿ves? Lo arrastro hasta donde yo quiero que esa fórmula esté. Y ¡chac!, por arte de magia, ya tengo todo listo. Es decir, que Excel me ahorró estar sumando aquí, pasando acá. De esta misma manera, cuando yo voy a sacar la nota final, yo invoco con el símbolo de igual. Ahora necesito saber la nota final de cada estudiante. Escribo promedio. Y aquí lo tengo, ¿ves? Promedio. Es promedio solo porque aparece promedio sí conjunto, no. Es promedio solo. Ahora promedio me está diciendo qué notas voy a promediar yo. Y le estoy diciendo, mira, quiero promediar todas estas notas que están aquí. Y le doy Enter. Y ves, me dice ya que ese estudiante tiene una nota de 13. Entonces, de esta misma manera, como voy a utilizar esta fórmula para todas estas filas, hago clic y busco la crucecita chiquitica y arrastro. Y ya, promedié. Ya tengo la nota de los estudiantes. Así de rápido es. Entonces ya tenemos que un estudiante sacó 13. Tengo un estudiante que sacó 12.5, pero que equivale a 13. Tengo un estudiante que sacó 13.75, que eso es 14. Tengo otro estudiante que sacó 13.5, que es 14, y 12.75, que es 13, y este que sacó 12. Entonces, facilito, lo hice con Excel. Ahora, hay fórmulas donde no se puede utilizar lo que hice yo ahorita aquí, arrastrar, porque cuando se arrastra es porque vas a utilizar todos los mismos, o sea, vas a emplear esa fórmula tal cual con todos estos datos. Hay fórmulas en Excel que solamente vas a utilizar este dato y uno de acá, pero no va a ser para todas las filas, ¿ves? Entonces, esto se hace es cuando esta fórmula es necesario aplicarla en todas las celdas. Entonces, aquí hay que tener cuidado. No en todos los casos se da. Entonces, aquí la clase de hoy es de tabla de distribución de frecuencia. Y la tenemos acá. Y tabla de distribución de frecuencia prácticamente vamos a trabajar lo que es la parte de estadística, pero no de una manera superficial. Porque lo que le queremos enseñar a ustedes es cómo Excel es una herramienta que también sirve para lo que es elaboración de datos estadísticos. Entonces tenemos que una tabla de distribución de frecuencia, mira lo que dice, después de la recopilación de los datos, es necesario clasificarlos, resumirlos y presentarlos en forma tal
que faciliten su comprensión y su posterior análisis y utilización. Para ello, se ordenan en una tabla de distribución de frecuencia y luego se presentarán los gráficos. Cuando nosotros vamos a hacer una encuesta o vamos a hacer un censo, esto más que todo se da cuando, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de grado. Nosotros tenemos que presentar evidencias y ver que sí, realmente los datos fueron recogidos, queremos saber o recolectados, queremos saber exactamente eh, la frecuencia con que se repiten los hechos. De hecho, para el caso del coronavirus, es bueno emplear. Ok, vuelvo a compartir. Bien, una falla de sistema me sacó, la inestabilidad del internet me sacó del Zoom. Entonces, las tablas de distribución de frecuencia, como te decía, es bueno saber con qué frecuencia se repiten estos eventos. Entonces, ves que uno de los conceptos más amplios que podemos tener es que la tabla de distribución de frecuencia nos permite que después de recopilar todos esos datos, hay que clasificarlos, resumirlos, presentarlos, de manera que faciliten la comprensión y luego su posterior análisis, que luego va a ser graficado. Ahora bien, en esta tabla de distribución de frecuencia me gusta mucho darlas en lo que son las clases de Excel, porque ella te permite utilizar las fórmulas. Y esto es para que te des cuenta que en el caso de nada más una simple distribución de frecuencia, lo que rápido podemos hacer, ¿ves? Imagínate sacar una confiabilidad, sacar otros datos estadísticos o matemáticos, que Excel te puede facilitar todas esas herramientas. Entonces, tenemos por acá, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencia? Bueno, la tabla de distribución de frecuencia presenta la distribución de un conjunto de elementos agrupados o clasificados en los diversos tipos de variables. En esta tabla, como producto de la operación de tabulación o conteo, se observan cuántos elementos, es decir, frecuencias o repeticiones hay en cada clase. La tabla de distribución de frecuencia constituye la agrupación de elementos que tienen características comunes. Estas tablas presentan diversos tipos de frecuencia, absolutas, relativas o acumuladas. Entonces, no es nada de otro mundo. No te vayas a asustar porque, ay, mi matemática, contabilidad. No, 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 no. Aquí lo que vamos a enseñar a usar las fórmulas. Lo que queremos es que aprendas a hacer fórmulas. No todas las fórmulas no las podemos aprender, pero sí las más básicas. ¿Cuáles son las más básicas? Suma, resta, multiplicación y división. Conteo, promedios, ¿ves? Esos son fáciles. Potencia, ¿ves? Ahora, las demás ya sí son un poquito más de mirar porque va a depender lo que tú vayas a realizar en esa hoja de cálculo. Si lo que vas a realizar es, van a ser operaciones, ecuaciones, polinomios y todo eso, ya sí necesitas ubicación más precisa de lo que son las fórmulas. Pero las básicas son las que te estoy mencionando, que es decir, que si tú a la hora quieres, a la hora de hacer una nómina, emplea fácilmente la fórmula de descuento, de impuestos, ¿ves? Puedes emplear la suma, la división, la resta, son fórmulas básicas. Lo que queremos es que sepas cómo ubicarla, sepas hacerlo de manera manual y sepas hacerlo de manera automática y ve qué herramientas te facilitan todo esto. Entonces, este, aprovecha el tiempo para que hagas tus apuntes de lo que es la tabla de distribución de frecuencia. Copia los datos que son para tu portafolio. De aquí vas el concepto.
Bien, sin más preámbulo, vamos a continuar con nuestra clase. Y vamos a nuestra hoja de Excel y mira, vamos a armar una tabla de distribución de frecuencia, Fátima. Mira, para armar una tabla de distribución de frecuencia voy a borrar estos datos que los tenía aquí ya visualizados. Vamos a borrarlo. Para armar una tabla, vamos a colocarlo aquí. Tabla de distribución. Ok. Mira, es verdad, escuché por ahí una noticia. Esta es la noticia de hoy día, que ya hay que Brasil y Colombia están cansados. ¿No? Entonces aquí tenemos aquí una tabla de distribución de frecuencia. Vamos a empezar a armar, pero ¿qué es lo que necesitamos para armar una tabla de distribución de frecuencia? Ya vamos a borrar estos datos acá porque no quiero que te vayas a confundir. Muy bien. Entonces, vamos a quitar estos de acá. Entonces, Fátima, tenemos acá, primero tenemos que organizar nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Bien, vamos a suponer que hicimos una encuesta determinada, una encuesta X. No te voy a decir en base a qué. Entonces, primero lo que tenemos es que ubicar aquí de una manera ordenada para poder empezar a hacer nuestra primera parte de la tabla, es que tenemos que armarlo de la siguiente manera. En una esquinita o en una hoja aparte colocamos datos. Necesitamos saber el número de datos. Vamos a colocar el máximo de los datos, el mínimo de los datos, el rango, el número de clase y el intervalo de clase. Se coloca IC, intervalo de clase. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí voy a empezar a hacer el llenado. De hecho, vamos a ponerle color a todo lo que va a ser esta columna. Yo necesito empezar a llenar estos datos, pero primero los tengo que ubicar aquí. Lo ubico en una esquina. ¿Cuáles son los datos que yo necesito para llenar estos? Son los datos que están acá. Datos agrupados. Esto fue el resultado de la encuesta que yo hice. Todos estos numeritos de acá. Luego en otra clase les diré de dónde los obtuve. Ahorita lo que quiero es que ustedes ubiquen los datos agrupados. Estos fueron datos de una encuesta que yo hice. Entonces, todos estos datos que están acá me van a permitir armar una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, estos datos que están acá pasarán a ser llenados, me servirán para el llenado de acá. Entonces, voy a comenzar primero con que el número de datos. Me está pidiendo cuántos datos son los que se van a analizar. Entonces, para esto, yo voy a emplear fórmulas. Todas en estas celdas voy a emplear fórmulas. Todas en estas voy a emplear fórmulas. La clase de hoy es el uso de las fórmulas. Y más que de ejemplo es lo que es la tabla de distribución de frecuencia. Todo es fórmula. Entonces, no es para que se las graben. No, sino para que sepan usarlas. De repente hay unos que ya saben manejar Excel a modo avanzado, pero hay estudiantes que no. Entonces primero hay que empezar desde abajo. Entonces, para yo emplear las fórmulas, mira lo que yo tengo que hacer aquí en una esquinita. Yo te voy a colocar la fórmula. Y es que para la fórmula del número de datos, yo debo emplear lo siguiente. Micrófonos apagados. Yo debo emplear lo siguiente. Debo utilizar primero el símbolo, ¿no? El símbolo igual. Y debo utilizar contar. ¿Cómo ubico contar? Mientras yo me voy a fórmulas y ubico contar, lo hago de la siguiente manera y es más rápido. Escribo contar y ve que me va a aparecer las opciones y me sale contar, contar blanco, contar sí conjunto. Yo solamente lo que quiero es contar. Y de una vez que yo le hago doble clic acá, me va a abrir un paréntesis y me va a decir, mira chica,
¿Qué es lo que tú quieres contar? ¿Desde dónde hasta dónde? O sea, desde el principio hasta el final de lo que tú quieras contar. ¿Ves? Entonces, como yo lo que quiero es copiarle la fórmula a ustedes, entonces solamente voy a abrir otro espacio y voy a colocar voy a escribir igual más contar para que no se me copie la fórmula. Ok, bien chévere. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a escribir tal cual como me lo está diciendo la fórmula aquí abajo. Mira, para sacar el número de datos necesitas colocar igual y sumarle el contar, o sea, ubicar, contar. Entonces le doy igual. Ahora sí voy a escribir contar, lo selecciono y le voy a decir micrófonos apagados. Y le voy a decir desde donde quiero contar. Voy a contar desde esta primera fila. Desde aquí, quiero que me cuente cuántos datos hay aquí, hasta este último, ¿ves? Y una vez que lo selecciono, le doy Enter. ¿Cuántos datos hay? 20. ¿Y será cierto eso? Pues vamos a contarlo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Porque a veces hay personas que son un poco escépticas y no creen que todo se pueda resolver tan fácilmente. Entonces, ya tenemos aquí la fórmula para datos. Ahora necesitamos la fórmula para sacar la máxima de los datos. También necesitamos la fórmula para los mínimos de los datos. Entonces, vamos a comenzar con ellas dos. Y es que para la forma de los datos máximos, ¿cuáles son los datos máximos? Cuando yo voy a hacer una tabla de distribución de frecuencia, tengo que saber cuál es el dato más alto, que sería el máximo, ¿no? Y en el min es el dato mínimo, ¿ves? Entonces, para esto yo lo puedo hacer a simple vista. Ubico cuál es el dato más alto y cuál es el dato más bajo. Pero como estamos en Excel, lo vamos a hacer con su respectiva fórmula. Y es que para los datos para ubicar el dato máximo, coloco igual y escribo max, ¿ves? Y selecciono la que dice max solo. Doble clic y me está diciendo max. Mira, ¿qué es? ¿Desde dónde hasta dónde quieres que yo te ubique el dato máximo? ¿Desde qué datos? Entonces yo me voy a venir para acá y le voy a decir, mira, yo quiero que me ubique desde esta celda, desde esta fila hasta esta última, yo quiero que tú me digas cuál es el dato máximo. Le doy Enter y él automáticamente me lo va a decir. Entonces, yo voy a escribir aquí, ¿ves? Igual contar, no, igual más Mac. Y me voy ahora sí, me voy a mi celda de Mac porque estoy escribiendo las fórmulas aquí para luego emplearlas acá. Entonces escribo Mac, selecciono. Ahora sí me voy a ubicar todos mis datos. Chacata. Le doy Enter y él me dice que el máximo de mis datos es 10. Y a simple vista lo puedo verificar, ¿ves? Es correcto. Pero yo necesito tenerlos acá con fórmula. ¿Te das cuenta que cuando yo hago clic en una celda me aparecen las fórmulas? Igual acá. Ahora, vamos con el mínimo. Y el mínimo es igual más min. Entonces me voy aquí al min y le digo igual min, y aquí tenemos min, doble clic, selecciono desde el 5, desde el primer dato hasta el último, y le doy Enter, y me está diciendo que mira, el mínimo de los datos es 1. Ok, entonces ya en mi tabla de distribución de frecuencia tengo ubicado ya mi dato máximo y mi dato mínimo. Y esto es necesario para poderlo armar, porque si no, estarías realizando mi ejercicio mal. Ahora, para el rango tengo la siguiente fórmula. Y es que para poderlo sacar, la fórmula me dice que el rango es igual a, voy a escribirlo, es igual a los datos máximos menos los datos mínimos, es decir, que voy a hacer una resta.
Y entonces él me va a decir cuál es el rango dentro de ello. Y lo voy a emplear. Entonces veo el rango cómo se saca. Es igual al máximo menos el mínimo. Guay, ¿cómo se saca esto? No, aquí la fórmula es sencilla. Porque aquí lo que vamos es a señalar. Coloco mi símbolo de igual y le digo que el rango es igual a ¿quién? Voy a restar el máximo menos el mínimo. Enter. ¿Cuánto me dio? 9. Es decir, que el rango es 9. Entonces, ya tengo la fórmula del rango. Ahora me voy al número de clase, donde aquí sí tengo que tener cuidado porque no es una formulación común que vamos a utilizar. Y es una fórmula, número de clase. Es una fórmula universal para lo que es el número de clase. Entonces, para esta fórmula tengo que escribir tal cual como yo se los voy a colocar. Se los voy a colocar sin el signo de igual, sino que lo voy a escribir igual. Nosotros tipeamos igual y tenemos que, una vez que abramos igual, abrir un paréntesis, colocar tal cual como está aquí. 1 más 3.322. Ok, 3.322, cerramos el paréntesis. Esta numeración debe ir tal cual. Lo que continúa, eso sí va a ser modificado, que todo lo que está dentro de ese paréntesis, tal cual como está aquí, va a ser multiplicado por el logaritmo de los datos. Entonces, hasta aquí llego. Entonces, ¿qué voy a hacer para sacar el número de clase? Escribir toda esta fórmula igual, con su símbolo. Nada de lo que está aquí adentro del paréntesis va a ser modificado. Se va a escribir tal cual. Y todo lo que está aquí lo vamos a multiplicar por el logaritmo de los datos. ¿Cuáles datos serán? Bueno, vamos a hacerlo porque hablarlo es largo. Entonces escribimos igual, seguimos la fórmula. Dice que abrimos paréntesis, colocar 1 más 3.322. Cierro el paréntesis. Lo multiplico ¿por quién? Por el logaritmo de los datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Escribir logaritmo, LOG, pero voy a escribir en esta ocasión el logaritmo solo. Ahora, ¿cuál es el logaritmo de los datos? ¿Cuáles son los datos que tenemos nosotros? El número de datos. En este caso, el número de datos, ¿cuánto es? 20. Y cierro el paréntesis. Si usted no cierra el paréntesis, va a estar malo. Entonces le doy Enter. Y me sale una cantidad de números que no sé ni cómo leerlo. Entonces, sencillamente aquí, para cuando sea el número de clase, voy a utilizar un redondeo manual. No voy a utilizar fórmulas ni nada. Para el redondeo manual vamos a distinguirlo con un colorcito. Y entonces, ¿cómo voy a hacer el redondeo acá? Me da 5.62. ¿En cuánto lo voy a redondear? Al siguiente número, que sería 6. Es decir, cuando nosotros sacamos notas y el estudiante le da 12.5, ¿qué hacemos? Llevarlo a 13, llevarlo a un punto más. Entonces el redondeo, el número de clase me dio 5.62, todos esos números. ¿Qué hago? Redondearlo. 6. Si me hubiese dado 6.5, 7. De una vez lo llevo a esa expresión. Entonces, para yo poder sacar el número de clase, tengo que emplear esta fórmula. Ahora, para el IC, que es el intervalo de clase, IC mayúscula, yo debo emplear la siguiente fórmula. Voy a escribir mi igual y le voy a indicar que voy a dividir el rango. Voy a dividir el rango entre el número de clase.
El intervalo de clase lo voy a dividir, para poderlo obtener, tengo que dividir el rango entre el número de clase. Y aquí es donde algunos estudiantes caen. ¿Por qué? ¿Cuál es el número de clase? Este que está aquí. Pero, ¿cuál de estos dos entre 5.62 y 6 voy a utilizar para dividirlo? Voy a utilizar este, porque ya este quedó en el pasado. Lo que hice fue redondear y voy a utilizar ahora el que está redondeado. Entonces, empleo la fórmula. Voy a dividir el rango entre el número de clase. Esto es igual, ubico el rango, ¿ve? Slash entre 6, así rapidito, me da 1.5. Ya, hasta ahí me llegó el número de todo lo que son los datos de la fórmula. Entonces, todo este llenado se hizo a partir de ¿dónde? A partir de todos estos datos obtenidos. Entonces, estos datos agrupados no les voy a decir de dónde salieron. Esto fue un censo que hice o una encuestas que hice y obtuve todos estos datos. Pero yo necesito, para yo hacer mi gráfica, para yo demostrarle a las personas que yo le tengo que mostrar esta distribución, vamos a suponer que estos sean los casos con que se repite el COVID. Entonces, yo necesito pasar estos datos a una tabla de distribución de frecuencia porque los tengo que analizar y ver con qué frecuencia se repiten. Y, aparte de esto, yo necesito graficarlos. Y para graficarlo, primero tengo que hacer una tabla de distribución de frecuencia. Porque antes de que entrara David y Aarón, estábamos hablando, un momento, estábamos hablando que una tabla de distribución de frecuencia presenta la distribución de un conjunto de elementos agrupados o clasificados en los diversos tipos de variables. Y en estas tablas, con producto de la operación de tabulación o conteo, se observan cuántos elementos, es decir, cuántas frecuencias o repeticiones hay en cada clase. La tabla de distribución de frecuencia constituye la agrupación de elementos que tienen características comunes. Y estas tablas presentan diversos tipos de frecuencia, absoluta, relativa y acumulada, que la vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, también dice que después de recopilar datos, es necesario clasificarlos, reasumirlos y presentarlos en forma tal que faciliten su comprensión y su posterior análisis y utilización. Para ello se ordena en una tabla de distribución de frecuencia para luego ¿qué? Presentarse en gráficos. Entonces, muchachos, vámonos para acá. Les voy a dejar, porque ya quedan 4 minutos para finalizar la primera sesión. Ingresamos a las 10 para que copien aquí. Voy a alejarlo un poquito para que copien aquí los datos, sus formulaciones, porque la vamos a utilizar para ejercicio. ¿Qué le pudiera yo preguntar en el examen parcial? Algo sencillísimo. ¿Será que la fórmula igual más contar corresponde a la formulación de números de datos en una tabla de distribución de frecuencia? ¿Eso es verdadero o es falso? Esas son preguntas de parcial. El rango se saca a través de la resta de entre un dato máximo con el mínimo. Sí, eso es correcto, porque el rango se saca cuando usted resta el máximo de los datos con el mínimo de los datos. Esas son preguntas de examen. El número de datos, ¿de dónde se obtiene? El número de datos se obtiene de los datos agrupados, todos estos que están acá. Recuerden que para el examen parcial se realiza por Biexam y yo lo hago verdadero, falso o selección múltiple. Les puedo preguntar si el número de datos se saca de los datos agrupados, de los datos del rango, del número de clase o del intervalo de clase. Entonces la respuesta correcta se saca de los datos agrupados. También le pudiese preguntar, ¿la fórmula para el número de clase puede ser modificada?
Si quiero colocar el 1 más 332 o 322, ¿puedo ser modificada? No, no puede ser modificada. El número de clase no. Lo que se puede es redondear el resultado, sí, pero la fórmula se debe mantener tal cual. Entonces, los dejo en estos minutos para que copien lo que es estos datos, porque en la siguiente sesión a las 10 de la mañana vamos a empezar a llenar límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Vamos a hacer puras fórmulas acá. Así que lo que quiero es que observen, porque esta clase la vamos a tener el día miércoles que viene, porque vamos a hacer ejercicios a partir de ella. Entonces, chicos, terminen de copiar, se desconectan y a las 10 nos vemos. Bien, no te olvides que aquí lo que vamos es a sacar los límites. Para la siguiente sesión vamos a emplear el número de clase, las filas que vamos a utilizar y todos los datos que vamos a obtener. Entonces, aprovecha de copiar todos estos datos y te conectas en la segunda sesión.